Buenos días a todos. No les pregunto cómo están porque como que esa pregunta ya nos han hecho muchas veces y creo que quedaron clarísimo que estamos recontra bien, con ganas de aprender, llenos de energía positiva. Quiero contarles que, como bien decía María Fernanda, cuando a mí me llegó el correo, la invitación de la Asociación de Venta Directa, con un título tan sugerente, la verdad primero me pareció muy interesante. Y el primer ejercicio fue el que yo hice, que fue recordar cómo es nuestro día a día, cómo han sido nuestros últimos años, qué es todo lo que nosotros hemos tenido que vivir. Y también me preocupé un poquito porque decía que es difícil hablarles a ecuatorianos de cambios, porque yo no concibo un país en donde se pueda recibir un mejor entrenamiento para aprender a navegar en aguas cambiantes que no sea el Ecuador. O sea, yo pensaba y decía, ¿y esta gente qué le puedo contar de nuevo? Me parece muy difícil y de verdad me acordaba mientras hacía este ejercicio de un 29 de febrero del 2020, cuando estábamos en un evento de la compañía en Guayaquil, en el centro de convenciones, con el presidente de la empresa, 5,000 personas, todo era maravilloso, una energía lindísima, y de pronto llegan unos tipos, se bajan de una camioneta vestidos de blanco como marcianos, entran adentro y comienzan a botar, a fumigar adentro del salón y nos dicen a nosotros, tienen que retirarse todos. Se acaba de descubrir el primer caso de COVID en el Ecuador. No teníamos ni idea, habíamos leído algo que estaba pasando en China, en Europa, no sé. Y de pronto llegaron y nos cancelaron un evento y en ese momento, la verdad yo pensé y dije, bueno, ¿y ahora qué viene? Y comencé a leer en mi celular desde el puesto, leer qué pasaba, y por ahí vi un artículo de alguien que decía los suplementos nutricionales van a crecer considerablemente la venta. Mandar un correo esa misma noche a las plantas nuestras, las plantas de producción, que necesitamos toda la producción para el Ecuador. Pedimos permiso a finanzas corporativas, trajimos todo lo que pudimos y en avión. Para los que son colegas míos de la industria de suplementos nutricionales, sabrán que los suplementos normalmente funcionan en barco por el volumen que ocupan. Bueno, los trajimos en avión y comenzamos a vender muchísimo. No se imaginan cuánto vendimos esos días. Y el 16 de marzo el presidente de la República dice a las casas, se suspenden aeropuertos, se suspenden puertos, todo el mundo tiene que irse a su casa, tiene que encerrarse, y de pronto, después de 15 días de vender más que nunca en la historia de la compañía, resulta que ya no podíamos vender nada. Esa es la realidad de los ecuatorianos. Y después llega un presidente que vacuna a todo el mundo y sube la popularidad al 86%, el presidente más popular del mundo. Y 3 meses después viene un líder indígena y hace un paro y destroza las ventas y destroza el comercio y destroza todo. Y nuevamente dejamos de vender. Y después se cae la popularidad de ese presidente y le hacen un juicio político. Y considerábamos que se iba a quedar el vicepresidente. Y después resulta que el presidente, un día antes del resultado de este juicio político, llama a una muerte cruzada. Y vino una elección, y no les voy a hablar de política, pero finalmente tenemos dos tendencias completamente distintas. El uno va a acabar con el ISD, el otro va a subir el ISD. El uno está a favor de que se puedan hacer importaciones, el otro está en contra. Y tenemos que seguirnos adaptando. Y me acordaba de un amigo que vivió muchos años en Holanda y trabajaba para la Philips, y me decía que un día en Eindhoven hubo un apagón y él llegó puntual a la oficina y no había nadie más. Y cuando comenzó a llegar la gente 1 hora después, le preguntaba a él cómo hizo, y él dijo, es que para mí esto no es nuevo, yo estoy entrenado para esto. Los holandeses no entendían cómo funcionaba la ciudad sin semáforos. Aquí es normal, acá se ve el semáforo, ves de un lado, si no viene carro, pasas. Así hemos crecido nosotros. Ellos no concebían el hecho de que haya un apagón porque no están entrenados. Entonces, volviendo al inicio del tema, yo pensaba y decía, bueno, ¿qué les puedo contar? La verdad que no hay mucho nuevo que yo les pueda contar a ustedes, pero sí hacer juntos el mismo ejercicio que yo hice, de un poco recordar todo lo que estamos viviendo y recordar algunos conceptos que seguramente todos los sabemos, pero que no los tenemos tan expuestos, a fin de que tengamos presente lo importante que es todo este tema de estar preparados, como decía el título de la charla, para poder navegar en aguas cambiantes.
¿Y qué es lo primero que debemos tener claro? Hay que aceptar que el cambio no es opcional. No es opcional, y eso no significa resignarse. Porque uno diría, bueno, si el cambio no es opcional, entonces ya me resigno, lo que tenga que pasar va a pasar. No, el cambio es sinónimo de oportunidad, pero además es una realidad. Todo está cambiando, el mundo se está moviendo, las personas estamos cambiando, nos estamos envejeciendo, todo se está transformando permanentemente. Y ahí viene lo primero, ¿cómo yo recibo el cambio? Si lo recibo desde una zona de pánico, estoy en un gran problema. Cuando alguien está en zona de pánico, entra en lo que se llama parálisis de análisis. No puedes tomar decisiones, estás asustado, estás encerrado, no puedes adaptarte. Viene la segunda, que es lo contrario, que es la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Me siento absolutamente cómodo, es riquísima la zona de confort, pero yo no puedo crear porque no tengo la necesidad de crear desde la zona de confort. Simplemente sigo haciendo lo mismo que hago todos los días, lo que ya aprendí, lo que hago bien. Pero no hay la posibilidad de crecimiento. Es la zona más cómoda de todas, pero la más alejada del crecimiento. Y viene la siguiente, cuando yo decido salir de la zona de confort y entrar en la zona de aprendizaje. Estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a adaptarme y tengo que prepararme para eso. Y tomo la decisión. Y llego finalmente a la zona de éxito, que es cuando yo estoy preparado para poder adaptarme a todo lo que se viene. Entonces, lo primero, entender que la única constante es el cambio, que el cambio no es opcional. La segunda, salir de la zona de confort. Y la tercera es tener la capacidad de adaptarse, tener la capacidad de fluir, como yo le llamo. Y en ese sentido, quiero pedirle a Daniel que me ayude proyectando un video sobre el que quiero que hablemos un momento, porque me parece bien importante y bien cercano al título que a mí me han asignado para hablarle en esta mañana. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. When you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Bruce Lee, para los que nos gusta el cine y los que nos gusta ver artes marciales, no las practico, como verán, es probablemente el más grande exponente de artes marciales de la historia. Y él en este corte video, que para mí es muy profundo, nos enseña o nos muestra exactamente cómo debemos vivir, adaptándonos permanentemente a los cambios. Y no hay mejor ejemplo que el agua. Él dice, fluye. Uno por la vida tiene que fluir. Y el agua fluye, y el agua tiene esa capacidad que cuando uno la pone en una taza, el agua se convierte en la taza. Y uno la pone en una botella y se convierte en una botella, y la jarra se convierte en la jarra. Pero no pierde su esencia, sigue siendo agua. Y esa es la parte más importante. Y el segundo mensaje bien importante es que el cambio no es opción, y vuelvo a lo inicial. El agua que deja de fluir se estanca, y el agua estancada se daña. Si nosotros dejamos de fluir, nos vamos a dañar. Ese es el tema. Si yo dejo de crear, si yo dejo de dar ideas nuevas, si dejo de sacar proyectos nuevos, si dejo de tomar decisiones, de adaptarme a los cambios, no soy la persona que debe estar en el lugar que a mí me han asignado. Y va a venir otro y lo va a hacer por mí, lo va a hacer mucho mejor. Tengo la necesidad de fluir. No puedo convertirme en agua estancada. ¿Y cómo fluyo? Y ahí viene la parte que creo que es más importante. Necesito utilizar mis propios recursos.
Y cada uno de nosotros tenemos recursos diferentes porque somos personas auténticas, personas genuinas. Yo les voy a contar los que yo considero que son importantes para podernos adaptar a los cambios, pero seguramente habrá muchos más y seguramente cada uno de ustedes tendrá los suyos también. Lo primero, creo que es crítico tener la habilidad suficiente de observar y escuchar. Si yo no estoy siempre observando y escuchando, no sé lo que está pasando. O sea, si yo no sé en este momento que mi competencia está pensando lanzar un producto nuevo, que hay una oportunidad en mercado, que van a venir una serie de medidas económicas por parte del gobierno, todo lo que está pasando, yo necesito estar en permanente habilidad para observar y escuchar. La sensibilidad para detectar una situación nueva, las oportunidades que nos presentan los mercados. Necesito tener desarrollada esa sensibilidad para estar siempre pendiente y saber qué es lo que va a llegar, poder prever lo que va a llegar, estar completamente alerta. La comunicación. Yo considero, y les digo esto con el mayor respeto a todos, que una compañía que no tiene una comunicación poderosa está condenada al fracaso. Y la comunicación poderosa no es la misma que lo que antes se conocía o uno entendía como comunicación. Uno antes decía, esta empresa tiene una comunicación poderosa porque invierte $2 millones y tiene la mejor agencia de comunicación y hace los programas de televisión y hace los comerciales más innovadores. Ya hoy día el mundo cambió. Yo considero, y esto lo digo con mucho respeto, que la compañía para la que yo trabajo tiene una comunicación poderosa, no porque invierte una gran cantidad de recursos, porque tiene una aplicación que nos permite a nosotros en un minuto tener informadas a 30,000 empresarios independientes. Eso es lo que yo llamo hoy día una comunicación poderosa. Pero ese es solo el canal. ¿Y qué complementa una comunicación poderosa? Justamente tener la sensibilidad de comunicar lo correcto en el tiempo correcto y de la forma correcta. Nuevamente, vamos al ejemplo, las noticias. ¿Quién hoy día lee un periódico? Ya la gente no tiene la intención. Yo le veo, por ejemplo, a mi papá, de las pocas personas que leen el periódico, y me encanta porque para él es un ritual esperar que llegue el periódico por la mañana y leer página por página, inclusive los avisos clasificados, lo lee completito. Eso ya hoy no existe, es excepcional, por eso nos llama la atención. Hoy día la gente lee poquísimo y lee lo que le interesa. Si no le interesa, no lo va a leer. Y les cuento en confianza, nosotros como compañía, y es algo que yo he hecho, tenemos una, no sé si llamarle política, pero sí algo que yo cuido muchísimo. Si no podemos hacer una comunicación en 85 caracteres, no sale. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que la gente no lee mucho más. La gente lee lo que tiene que leer. Y si no es interesante, tampoco lo lee. Entonces, ¿qué es una comunicación poderosa? Tener una buena herramienta de comunicación, poder comunicar en tiempo y en forma un mensaje correcto, poder cubrir la necesidad de comunicación de esa manera, de una manera eficiente. La capacidad para modificar estrategias y hasta objetivos. En un mundo cambiante, la estrategia es algo que se tiene que modificar y que se puede modificar. Muchas veces decimos, no, es que esa es mi estrategia, no, es que ese es mi objetivo. Sí, pero si la realidad cambió, esa estrategia y ese objetivo también pueden cambiar. Y tengo que tener la capacidad suficiente para poder cambiar y modificar el camino. La integración de nuevo conocimiento y herramientas. Hablaba hace un momento que la forma de salir de la zona de confort a la zona del éxito es pasando por la zona de aprendizaje. Tengo que aprender. Hoy día yo puedo decir, a mí no me gusta el tema de las redes sociales. Bueno, en mi vida personal puede ser que sea así, pero profesionalmente no es una opción y aunque no me guste tengo que aprender. La inteligencia artificial, me gusta, no me gusta, es indiferente, tengo la obligación de aprender. Porque todas esas herramientas hoy día son imprescindibles y yo necesito integrar nuevo conocimiento y nuevas herramientas. Y finalmente, mucha creatividad. Hoy día todo lo que se hace tiene que ser hecho de una manera alegre, de una manera poderosa, de una manera creativa, con una imagen bonita y transmitiendo, como decía Juan Carlos, mucho positivismo, porque la venta directa es eso.
Es ser positivos, es ser alegres, es transmitir un buen mensaje y una buena vibra. Les agradezco muchísimo, disfrutemos del congreso, que tengan un lindo día.